necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto al Señor en su nombre y lo vamos a hacer en principio poniéndonos en pie para cantar y para orar al Señor. Vamos a cantar el cántico número 1 que viene en el boletín que nos han entregado esta mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Padre, qué grande eres. Sabemos, Señor, que estás aquí con nosotros, que tú aquí muestras poder, tu amor, tus bendiciones, y que estamos juntos, Señor, en armonía con el pueblo, como hermanos los unos de los otros, para recibir, Señor, todo lo que tienes tú para darnos. Señor, queremos hacerlo propio, queremos hacerlo, aprenderlo, Señor, hacerlo vivo en nosotros, que todo aquello, Señor, que hoy vamos a aprender aquí, que sea una realidad para nuestras vidas. Y también, Señor, que vamos a participar de esta mesa, de estos símbolos,
y que vamos a recordar tu muerte, Señor, en una cruz por todos nosotros. Señor, para nosotros es algo tan maravilloso, tan grande, tan sublime, y aún siendo como éramos, Señor, enemigos tuyos. Gracias, Padre, por todo el privilegio que, con todo lo que has hecho por nosotros, podemos tener. En el nombre de Jesús te guardamos. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitáis. Gracias por estar entre nosotros. Queremos pediros que os sintáis como en vuestra propia casa, si sois también creyentes, pues como en vuestra propia iglesia, porque aquí lo que vamos a hacer, creo que ya lo sabéis, es adorar a Dios, tanto con nuestras canciones, con nuestras oraciones, como con nuestras lecturas de la palabra y predicación de ella. Vamos a leer ahora, os invito a que abráis vuestras Biblias en Isaías y en el capítulo 55. Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y también mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Yahvé por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Hasta aquí la palabra de Dios, que Él la gemina en nuestros corazones. Vamos a continuar alabando al Señor con nuestros cánticos, y nos va a dirigir en ello nuestro hermano Marcos. Buenos días. Dice el Salmo 34, los 3 primeros versículos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Bueno, de estos 3 versículos podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Y en esta mañana me gustaría recalcar 3. La primera es que la alabanza comienza en la voluntad de uno. Como dice el primer versículo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pues eso, refleja una actitud de... es voluntad nuestra el alabarlo a Él, ¿no? Ya estemos pasando momentos buenos, ya estemos pasando momentos malos, sea cual sea el momento que estemos pasando, pues la primera característica de la alabanza es que es una voluntad nuestra. La segunda característica o conclusión que podemos sacar de aquí es que la alabanza afecta a la emoción. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma.
No dice que en Jehová estaré triste o estaré así pochito, no. Dice que se gloriará mi alma, o sea, que en la alabanza estaremos alegres. Y una tercera característica es que la alabanza se extiende a otros. O sea, como dice la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, que no solo es cosa de uno, sino que cuando uno empieza, pues se extiende a todos, ¿no? Entonces me gustaría que comenzásemos con el Cántico 54. Precisamente este salmo. Que relata un poquito el arresto de Pablo y de Silas. Relata pues cómo las autoridades de Filipo los cogen, les dan una paliza brutal y los encarcelan, ¿no? Y eso no habían hecho nada. Aún en esta situación, pues ellos se ponen en la cárcel, se ponen a cantar, y pues imaginaos lo que debían pensar los demás presos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una gente que está siendo apaleada, que está siendo con grilletes que no se pueden mover, y los mismos presos que están acostumbrados pues, a escuchar gemidos y gritos y lamentos, pues lo único que oyen son cánticos de alegría y de alabanza, ¿no? ¿Qué impresión se deberían llevar? Entonces, Pablo y Silas aquí nos demuestran un poco lo que también nos decía David antes, que en cualquier situación podemos ser capaces de cantar a Dios y de cantar alabanza, y aún así con esta alegría, o sea, a pesar de otra vez lo que estaban pasando y lo mal que estaban en la cárcel, eran capaces de cantar realmente de corazón y con alegría, ¿no? Entonces me gustaría que continuásemos cantando el 143. Yeah.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Este salmo pues, nos lanza una serie de imperativos que serían básicos para la alabanza, ¿no? En primer lugar dice, cantad alegres. O sea, la genuina alabanza está llena de júbilo y alegría. El cristianismo no es una religión muerta, sino que es una forma de vida que está llena de júbilo y alegría y entusiasmo, ¿no? Dios vive en medio nuestro, por tanto debemos cantarle de manera alegre. El segundo imperativo también habla de servir, también con alegría. Y bueno, la adoración y la alabanza está íntimamente ligada con el servicio, ¿no? No se puede concebir un pueblo que solo canta y alaba y está contento, pero que no quiere trabajar. Además, trabajar de una manera también alegre. El tercer imperativo que vemos es el venid. Otra vez, no podemos alabar de espaldas a Dios. Tenemos que llegar a Él, ponernos delante de Él y alabarlo, ¿no? Cuarto imperativo sería reconocer. ¿Y qué es lo que hay que reconocer? 4 cositas. Que el Señor es Dios, dice reconocer que Dios es Dios, que Él es nuestro creador, Él nos hizo y no nosotros, que es nuestro Señor y dueño, dice pueblo suyo somos, y que es nuestro pastor, somos ovejas de su prado. También dice, quinto imperativo, entrar. Cuando vengamos a la casa de Dios, pues tenemos que entrar también por sus puertas, como dice aquí, con acción de gracia y con alabanza. Y por último, los dos que quedan es alabadle y bendecid su nombre. Está un poco también ligado con todo esto. Entonces me gustaría continuar cantando el Salmo número 100, que es el cántico número 122.
encontremos, ya sea en el fondo del mar o en lo más alto, da igual cómo esté nuestro corazón en este momento, fuerte o débil, cada instante, en cada situación de nuestra vida, sea buena o mala, debemos alabarlo. Entonces yo os animo a que, a pesar de cómo hayáis venido esta mañana, pues que lo podáis alabar con alegría con este cántico que es desde el fondo del mar. Algunos ya se sabían hace un par de semanas, que me gustaría que repasásemos, que dice Precioso Jesús. Con
Muy bien, y con esa misma alegría que hemos alabado al Señor y que le hemos cantado al Señor, y también fruto de esa alegría, a mí me gustaría que ahora que vamos a pasar nuestras ofrendas al Señor, leer un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas, número 29. Primera de Crónicas, número 29, y versículo 9. En estos capítulos de Primera de Crónicas encontramos tanto a David en la sucesión de Salomón, como el pueblo iba entregando sus pertenencias para levantar el templo, y con la alegría que lo hacía, yo quiero reseñar este versículo 9 en el que dice que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, entregando todo lo que tenía para la casa del Señor. Dice, porque de todo corazón ofrecieron a Yahvé voluntariamente. Y ahora que vamos a pasar nuestras ofrendas, me gustaría que tuviésemos en cuenta estos versículos, en el que nos dice que voluntariamente, y que además de todo corazón. O sea, que la ofrenda al Señor sea un acto de voluntad por nuestra parte, pero que lo hagamos de corazón, como con gratitud al Señor por todo lo que Él nos da y por todo lo que recibimos de Él. Le diría a los diáconos, por favor, que pasen aquí delante para que podamos pasar la ofrenda. Y a Miguel, que ore por ella. Para cada uno de nosotros, Señor. Queremos darte las gracias por tu provisión, por tu providencia, por tu cuidado, Señor, el cuidado que tienes cada día de nuestra vida. Y ahora, Señor, pedirte que también bendigas esta ofrenda que de lo mucho que tú nos das vamos a dedicar a ti. Señor, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay unos anuncios que dar, prácticamente todos están en el boletín. Voy a hacer referencia a alguno de ellos. En primer lugar, al de la calzotada que celebraremos el próximo día 24, sábado, y que hemos quedado aquí, en esta calle de aquí detrás, a las 10:30 de la mañana. Recordad, sábado día 24, aquí detrás, en esta calle, a las 10:30 de la mañana, para poder ir juntos, porque ciertamente es difícil entrar allí, y si no sabemos ir, nos perderíamos. Decir, con respecto a los que están apuntando, que son Alba y Alicia, que hay que aportar 3 euros para la calzotada. Entonces, 3 euros si se aporta hoy, si se apunta hoy. Pero si no se apuntan hoy y se van a apuntar el próximo sábado, pues entonces subirá a 5 la cuota, tenerlo esto presente, que serán 3 euros para los que estén apuntados con anterioridad. Decir también que nuestro hermano Higinio López, que sabéis que está ingresado en el Hospital Juan 23, continúa allí por una insuficiencia respiratoria y se encuentra en la habitación 634. Oremos por él y también pues hagámosle alguna visita. También nuestro hermano Ramón Romeu va a ser intervenido el próximo 21 de marzo. Pues también oremos por él para que todo vaya bien, y si la voluntad del Señor, pues que todo vaya en orden. Ramón, estaremos ahí contigo orándole al Señor. Deciros que vamos a necesitar para el lunes, ¿a qué hora, Maite? De las 9 a las 11 más o menos. Aproximadamente de 9 de la mañana a 11 necesitaremos alguna persona joven que esté dispuesta a ayudar a subir los alimentos que se traen de la Cruz Roja y
y es necesario porque se traen muchas cajas, se trae mucho peso y hace falta que algunas personas jóvenes, no digo chicos, digo personas jóvenes, chicos y chicas, que las chicas también tienen muchas fuerzas, ¿eh? Por tanto, quien pueda que lo haga, ¿no? De 9 a 11 de la mañana aquí. Y también decir que el jueves a las 17:30 en casa de Paquita será la reunión de mujeres, que se va a hacer algo para las mayores, ¿no? Me ha comentado Maite. Bueno, pues entonces tenerlo en cuenta, a las 17:30, 5:30 en casa de Paquita. Bueno, y también en la mía. Perdón, apuntarte para la calzotada, que tenemos que aportar nuestra carne cada uno. Sí, bueno, es cierto, recordar que 3 euros no da para la carne, y entonces cada uno llevará su carne. Y también decir una cosa que se me olvidaba de la calzotada, y que me la ha apuntado nuestro pastor y ya estaba, no me había acordado. Habrá un concurso de pasteles, de tartas, de dulces. Entonces, lo que sea, pero que esté dulce y que sea bueno y que sea... Y que continuar escuchando lo que el Señor tiene que decirnos por medio de su palabra y a través de nuestro pastor Samuel. Vamos a tener una lectura. Él me ha pedido que leamos en Lucas, capítulo 18, y de los versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos de 9 al 14, que es la parábola del fariseo y el publicano. Dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, pues seguimos dando un repaso por las parábolas que el Señor Jesús está explicando. Podríamos decir que estamos ante las últimas parábolas que va a explicar el Señor Jesús, porque si continuamos leyendo a partir de este capítulo 18, sobre todo en el 19 también, nos daremos cuenta que Jesús empieza su viaje de regreso a Jerusalén. Él ha estado realizando su ministerio por Galilea, va del norte, va a dirigirse hacia el sur, pasando por Jericó. En el capítulo 19 veréis que tiene el encuentro con Zaqueo, que prácticamente todos pues conocemos también esa historia. Y como digo, es una de las últimas parábolas, aunque van a quedar otras, como la parábola de las 10 minas o la de los labradores malvados, que también la podemos ver, pero sí que podemos decir que está al final de su ministerio. Está de regreso a Jerusalén y él ya va a empezar a anunciar que ha venido a entregar su vida para rescate de muchos, de todos. Y esto también lo vamos a recordar en esta mañana. En la parábola anterior hemos leído la del fariseo y la del publicano, que es la que nos ocupa en esta mañana, pero en la parábola anterior, que es la que se denomina como la de la viuda y el juez injusto, el Señor Jesús ha estado enseñando acerca de la importancia de perseverar en la oración. Y ahora, a través de esta historia que es creíble porque es una situación que todos ellos conocían perfectamente, conocían y sabían que en la sociedad hebrea existían los fariseos y que existían los publicanos, y además que no se podían ver entre ellos. Ahora veremos el porqué. Pero a través de esta parábola el Señor Jesús lo que quiere explicar es la oración que sí que acerca a Dios. ¿Qué oración
puede realmente ser escuchada por Dios? ¿Qué oración puede ser declarada como justa? Como vamos a ver, y hemos puesto en la predicación de hoy el título de la oración del justo. Pero antes de entrar rápidamente a ver en qué consiste esta oración y por qué Jesús está explicando esta parábola, debemos entender cuál es el contexto. Y nos damos cuenta en el versículo 9, ya hemos leído, que el Señor Jesús se dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros diciendo esa parábola. Es decir, el Señor Jesús se dirige a unos que confían en ellos, que dice aquí, bueno, que se consideran justos y que como ellos son justos, los que les rodean pues no lo son y por lo tanto son dignos de menosprecio, ¿no? ¿Quiénes son estos? Claro, automáticamente podemos pensar en los fariseos, ¿no? Seguramente Jesús se está refiriendo a los fariseos. Fariseos era un grupo de personas, como veremos ahora, que confiaban en su propia justicia, pensaban que ellos pues sí que cumplían escrupulosamente la ley y como tales, como fieles cumplidores de la ley, pues ya merecían toda aprobación de parte de Dios y todos los demás los llamaban pecadores, los menospreciaban de una forma literal. Ahora bien, también puede ser que Jesús estuviera pensando en todas aquellas personas que, como los fariseos, pues creían que no tenían necesidad de Jesús, que no tenían necesidad de escuchar las enseñanzas de Jesús y mucho menos tenían necesidad de seguirle. O también puede ser que Jesús esté pensando en sus propios discípulos, ¿por qué no? Quizás sus discípulos también estaban siendo muy críticos con todas aquellas personas que no estaban como ellos, siguiendo a Jesús, tomándose en serio las enseñanzas de Jesús, y quizás los discípulos estaban menospreciando a esas personas. Es cierto que probablemente el Señor Jesús está pensando en los fariseos, y además va a poner el ejemplo entre un fariseo y un publicano. Pero esta parábola, al fin y al cabo, y lo que el Señor quiere también traernos a nosotros en esta mañana, es que todos estamos o podemos estar en este grupo de personas. Y a veces es muy fácil señalar a los que tenemos a nuestro lado, considerarnos nosotros justos, considerar que nosotros sí, que tenemos una actitud correcta en relación a las cosas del Señor, pero también con las otras personas, y sin embargo el Señor Jesús también en esta mañana, quizás también nos está hablando a nosotros, que estamos teniendo una actitud parecida. Por lo tanto, a estas personas que confían en sí mismas, que se consideran justas y que por lo tanto menosprecian a los demás, probablemente los fariseos, pero vamos a ponernos todos, a estas personas el Señor Jesús va a dirigir esta parábola, les va a explicar esa situación que sucedía en la sociedad hebrea. Habían dos tipos de personas que no se podían ver entre ellas. Por un lado, el grupo de los fariseos, un grupo religioso, un grupo, podríamos decir, que se consideraba, como decíamos antes, fieles cumplidores de la ley. Además hacían una interpretación de la ley legalista, en principio no dejaban pasar ni una, aunque también el Señor Jesús les tuvo que estirar las orejas, en ocasiones les tuvo que decir que eran hipócritas, porque vivían mucho de las apariencias. Mostraban una gran religiosidad externa, pero sin embargo por dentro estaban huecos, vacíos. Tenían una actitud completamente contrapuesta a la palabra del Señor. Era un grupo, podríamos decir, defensor de la identidad judía, defensor del pueblo judío, y iban en contra de cualquier dominio extranjero, y en este caso pues de los romanos, ¿no? Quizá lo hacían a través de métodos pacíficos, porque si luego conocéis la historia del pueblo judío, sabéis que 3 décadas después de la crucifixión de Jesús surgieron los celotes, y los celotes estos ya eran, ya iban a una violencia real, una violencia extrema, incluso podríamos decir, en nuestros términos de hoy en día, terrorista, ¿no? Iban a cargarse de una manera real al opresor, ¿no? En principio los fariseos y en general toda la sociedad hebrea no estaban muy contentos de tener a los romanos por allí, pero sí que
denunciaban su presencia, ¿no? Por otro lado tenemos a los publicanos, que también son judíos, igual que los fariseos. Sin embargo, los publicanos eran lo que hoy diríamos, pues, funcionarios de Hacienda, recaudadores de impuestos, y eran personas pues, que no estaban muy bien vistas. Realmente, por un lado, políticamente no estaban bien vistos, porque claro, trabajaban al servicio de Herodes, y Herodes trabajaba al servicio también de Roma, por lo tanto, esos impuestos se iban a todo un imperio romano que consideraban como dominante extranjero, ¿no? Pero además, también los publicanos eran conocidos por sus prácticas de abuso y de corrupción. Iban a recaudar impuestos, normalmente tenían que ir escoltados con soldados porque no los iban a recibir bien, y mucho menos no les iban a dar los impuestos que iban a reclamar, pero es que además sabemos que sus prácticas eran de abuso de poder. Si la ley exigía cobrar 100 euros, diríamos hoy, ellos iban con su impuesto revolucionario y pedían 120. Claro, os podéis imaginar qué reputación tenían los publicanos entonces, robando a su propio pueblo, y no solo no se limitaban a exigir lo que la ley decía, sino que iban más allá y eran unos corruptos, aceptaban sobornos, etcétera, etcétera. Así que ya veis que tampoco es tan diferente a lo que en muchas sociedades también se puede llegar a vivir hoy. Por eso eran considerados ladrones, y en la oración del fariseo empieza a hablar, cuando dice, gracias Señor porque no soy como estos ladrones y tal, está señalando a este tipo de personas, ¿no? Eran excomulgados de las sinagogas precisamente por su reputación y la gente los evitaba. Sin embargo, me llama la atención, además de situar a estos dos grupos que eran tan diferentes entre sí, que tenían tantas tensiones que no se podían ni ver, porque incluso se evitaban. Hoy diríamos, si un publicano iba por una acera y el fariseo tenía que pasar, se cambiaba de acera, para no tener que juntarse, ni siquiera que saludarle, ¿no? Pero sin embargo, nos dice esta parábola que compartían tres cosas. Hacían tres cosas iguales. La primera cosa que nos dice esta historia en el versículo 10 es que los dos suben al templo para orar y a la misma hora. Los dos hacen lo mismo. De hecho, en el templo se podía ir a orar a cualquier hora. Es cierto que había la oración comunitaria, que se hacía 2 veces al día. Una de esas veces era a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tarde, como se nos cuenta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pero al templo se podía subir a cualquier hora para orar. Por lo tanto, los dos hacen esto. En segundo lugar, los dos se ponen de pie a orar. Y aunque no se diga esto del publicano de una manera explícita, la costumbre y la posición normal, a través de la cual los hebreos oraban, eran puestos en pie. Por tanto, no tenemos que ver esa posición de ponerse en pie como falta de humildad o soberbia por parte del fariseo, porque también, como decimos, aunque no lo dice el texto, el publicano también oraría como buen judío de pie. Así que quítate la imagen de la escuela dominical de toda la vida, ¿eh? El fariseo de pie y el publicano ahí en el suelo casi arrastrándose. Los dos oraban de pie como buenos judíos que eran. Bueno, unos se consideraban más buenos que los otros, claro, pero los dos oraban de pie. Y en tercer lugar, nos dice el texto en el versículo 14 que los dos salen del templo. Los dos hacen estas tres cosas, pero sin embargo el resultado es completamente diferente, según leemos en el versículo 14. Y la pregunta que nos hace el Señor en esta mañana a nosotros también es, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué una oración, según el versículo 14, es escuchada por Dios y esa oración declara justo a uno, a diferencia del otro, del fariseo? El Señor Jesús señala 3 aspectos fundamentales que se deben dar en nosotros y que a su vez constituyen 3 requisitos necesarios para que nuestra oración sea recibida por Dios y por lo tanto podamos tener una relación personal y constante con el Señor, como ciudadanos del reino, teniendo una comunicación, en este caso a través de la oración. En primer lugar, ¿en qué consiste la oración del justo entonces? Y nos dice el Señor Jesús, para orar necesitas humillarte. Es lo primero. Es la primera actitud que debemos tener en nuestras vidas. Versículo 11 no especifica el lugar exacto,
donde se colocó cada uno de ellos. No nos dice dónde estaba el fariseo y no nos dice dónde estaba el publicano. Aunque por lo que dice en el versículo 13, el publicano, ¿dónde se quedó? Dice que se quedó lejos. Por lo tanto, podemos intuir que el fariseo entró hasta el atrio. Hoy nuestro hermano Marcos nos hablaba del atrio, ¿no? Del templo. Bueno, el atrio es la antesala al lugar del culto, diríamos hoy, ¿no? Sería, si tuviéramos un hall o si tuviéramos un recibidor, sería eso, el atrio, ¿no? Probablemente el fariseo se colocó en el atrio, en un lugar visible, en donde todo el mundo pudiera, pues, verlo, ¿no? Destacado. Sin embargo, del publicano se nos dice que se quedó lejos. Por lo tanto, ya podemos intuir que la actitud del fariseo es muy diferente a la que realmente el Señor está pidiendo. Vemos una actitud de visualizar, de destacar, de soberbia. Una actitud que está bien lejos de lo necesario para podernos relacionar con Dios. Para comunicarnos con Dios, dice el Señor Jesús que necesitamos al menos 3 cosas. La oración bíblica, el modelo bíblico, exige 3 cosas. En primer lugar, sabemos, y por el texto podemos deducirlo, que la oración bíblica, o el modelo bíblico, no es por obligación. Claro, para el fariseo lo era. El fariseo necesitaba no solo subir las 2 veces que exigía la ley a orar al templo, sino que él va más. Él se dirige al templo a orar. Ahora bien, hay un añadido que hemos dicho. Se ha puesto en un lugar destacado y visible para que todo el mundo lo pueda ver. Quiere aparentar. Era uno de los problemas que tenían los fariseos. Mucha religiosidad externa, poca relación con Dios, por no decir nula. Porque la oración que está haciendo el fariseo de oración tiene poco. Y luego lo veremos. Se coloca en un lugar destacado y visible. Esto lo denuncia el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿lo recordáis? En el capítulo 6, versículo 5, nos dice el Señor Jesús, mira, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Hermanos, el problema no es orar en pie. Hemos dicho que como buenos hebreos oraban de pie. El problema es que les encantaba que los viesen. Les encantaba ser visto por los hombres, no por Dios. Sino que todo el mundo pudiera hablar de ellos como buenos religiosos, como buenos cumplidores de la ley. Así que si oras para ser visto, para aparentar, por el qué dirán, pues mejor que no lo hagas. En segundo lugar, por lo tanto, para el creyente la oración es una necesidad, no es una obligación. Necesitamos relacionarnos constantemente con Dios y comunicarnos con Él. Pero en segundo lugar, la oración bíblica no es un monólogo. Y esta mañana lo decíamos en la escuela dominical de los jóvenes. A veces pensamos que la oración es hablar con Dios. ¿Es solo hablar con Dios la oración? La oración es escuchar primero a Dios. Y como respuesta entonces, nosotros hablar. Tiene que haber una relación constante, bidireccional con Él. Sin embargo, ¿qué nos dice el texto que hacía el fariseo? Versículo 11. Oraba consigo mismo. Oraba para él. Le interesaba bien poco el escuchar a Dios y por lo tanto, como respuesta, hablar con Él. En tercer lugar, la oración bíblica no es una oración autocomplaciente. Como decimos, el fariseo no buscaba tener una relación personal con Dios. Dice que oraba para él mismo. Le importaba bien poco buscar al Señor y como respuesta hablar con Él. La oración del fariseo vemos que es exclusivamente antropocéntrica. Se centra en su persona. ¿Cómo debe ser la oración del cristiano? Cristocéntrica. Y a veces también debemos reconocer que cuando oramos pensamos en nosotros. Y poco centramos nuestra atención en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, como vamos a recordar en esta mañana. Pero además, la oración del fariseo es autocomplaciente. Es decir, dice que confía en sí mismo. Y no confía en Dios. Esta confianza en su propia persona se refleja en su soberbia, en su falta de humildad y en su autosuficiencia.
Porque en primer lugar es una persona, nos dice el texto, que se considera superior a los demás, que mira por encima del hombro, diríamos hoy, por destacar, según ellos, en la moral. Fíjate que en el texto se nos dice que se enorgullece de sus propias virtudes por no tener trato con los pecadores. Fíjate cómo se refiere cuando empieza a orar, o supuestamente a orar en este versículo 11, se refiere a los publicanos al final del versículo con el demostrativo outos. Outos en griego lo podríamos traducir como esto o este. Tiene ese tono de desprecio. Lo podríamos traducir de la siguiente manera. Dios, aunque hemos dicho que era una oración antropocéntrica, hablaba consigo mismo, pero utiliza a Dios, el lenguaje lo utiliza. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como esto, ni aún como esta cosa, refiriéndose al publicano. Así se dirigía o oraba este fariseo. Pero en segundo lugar se considera superior a los demás por cumplir la ley. Fíjate que dice en el versículo 14, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate que la ley exigía ayuno una vez al año. Esto lo podéis leer en Levítico capítulo 16, en Hebreos capítulo 9 y 10. Se nos habla que en el día de la expiación el pueblo hebreo ayunaba. Pues a falta de una vez al año, dice que varias veces por semana ayuna. Seguramente para expiar los pecados del pueblo. Pensaría que de esa manera hacía un poco de intercesor con el resto del pueblo, ¿no? Pero además su sacrificio personal, o lo que él destaca de su persona, no solo habla de lo físico, sino también de lo económico, porque nos dice que daba diezmo de todo lo que ganaba, pero que se diese, claro, porque si no era visto, perdía su sentido todo sacrificio, toda religiosidad, ¿no? Por lo tanto, este se sentía superior a los demás, este fariseo. Sin embargo, ¿qué nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 6, ante esta actitud? Que Dios resiste a los soberbios. Qué curioso, ¿no? ¿Y cómo es la oración del publicano? Bueno, la oración del publicano es muy diferente. Por un lado dice el versículo 13, lo hemos dicho antes, que se quedó lejos. No se atrevió a entrar por la puerta del atrio, porque no se consideraba digno delante del Señor. Pero por otro lado, la vergüenza de su culpabilidad, dice el texto, que no le permitió levantar los ojos al cielo. Es esa vergüenza que hace cuando has hecho algo mal, ¿no? Los niños se nota un montón, ¿no? Hacen algo mal y hacen así, ¿no? Ya ni te miran. Pues esa actitud que exige también el Señor, ¿no? Acude a Dios en oración con una actitud humilde. Y en ese texto de Santiago capítulo 4 versículo 6 hay una segunda parte, porque nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos ser humildes para recibir gracia. El Dios de la gracia quiere restaurar nuestra relación con Él, pero para ello va a ser necesario acudir con humildad, no con soberbia. Si no, no va a ser posible. Y es entonces cuando el Señor Jesús dice en el versículo 14, cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humillara será enaltecido. Y la pregunta que nos hace la palabra del Señor en esta mañana es, ¿queremos ser aprobados por Dios? Esto es lo que significa ser enaltecidos, ¿eh? Entonces pensamos que ser enaltecidos es que nos pongan allá arriba como a los fariseos y que nos vea todo el mundo, ¿no? Es ser aprobados por Dios. La aprobación que yo quiero para mi vida es que a Dios le agrade, que sea Él quien me apruebe. ¿Queremos ser enaltecidos en este sentido? Pues necesitamos humillarnos, necesitamos ser humildes, bajar del pedestal del orgullo, pero también humillarnos. ¿Y humillarnos qué significa? Depender de Dios, depender de su soberanía. Dice que este fariseo confiaba en sí mismo, pues todo lo contrario. La humillación no es en dignidad como personas, sino que es en nuestra posición respecto a Dios. Queremos que su soberanía sea la que gobierne nuestras vidas. Por lo tanto, en primer lugar, para orar necesitas humillarte. Pero en segundo lugar, para orar necesitas arrepentirte. Fíjate que la supuesta oración del fariseo contiene
En principio, acción de gracias. Por su persona, claro. No por la persona de Dios, por su persona. Pero fíjate que está exenta ¿de qué? De confesión, y tampoco vemos ninguna palabra de petición. De hecho, en el versículo 11 lo deja bien claro. Dios, te doy gracias porque no soy como. Falta de confesión, falta de reconocimiento, falta de pedir perdón. Por cierto, esta continúa siendo la misma tragedia del ser humano. ¿Es que no sabía el fariseo que no hay justo ni aun uno? Hombre, claro que lo sabía. Conocía perfectamente las Escrituras. ¿Es que su problema, el problema del fariseo, era una falta de conocimiento? ¿Una falta de información? Y mira, como no lo sé, pues... No, conocía perfectamente lo que el Señor decía y sabía lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. La ley no fue dada para el justo. Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Conocía perfectamente el profeta Isaías. Y conocía perfectamente que no hay justo ni aun uno. Entonces, el problema del fariseo, ¿cuál era? Bueno, no era un problema de, hemos dicho, de conocimiento ni de información, sino que su problema era un problema de voluntad. ¿Quiero o no quiero? Y continúa siendo el mismo problema en relación a la incredulidad de este mundo. ¿Por qué el mundo no quiere saber nada de Dios? ¿Porque no conoce? ¿Porque no sabe? No, porque no quiere. Directamente es un problema de voluntad. Y como cristianos muchas veces, ¿por qué no obedecemos al Señor? ¿Porque no lo sabemos? ¿Porque desconocemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Porque no sabíamos qué dice el Señor en relación a esto? No, es porque no queremos. Hay un acto de voluntad. Y por eso la palabra pecado ha sido borrada incluso entre los mismos cristianos. Porque muchas veces, muchos de nosotros nos encontramos muy cómodos, muy a gustos realmente en medio de la desobediencia y del pecado. En cambio, el publicano no solo entiende que tiene que acudir a Dios en humildad y en humillación, en dependencia a Dios, sino también en confesión y arrepentimiento. Por eso vemos en el versículo 13 que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El corazón, para el hebreo, era donde residía, o era, podríamos decir, donde estaba el origen del pecado, ¿no? Por eso se golpeaba como símbolo de arrepentimiento y de confesión en ese sentido. Pero además reconoce su pecado y lo confiesa de forma muy clara y concisa. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Son las mismas palabras que encontramos en el Salmo 51, versículos 1 y 3. Ten piedad de mí, dice el salmista, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tus multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El publicano reconoce esto. Y la pregunta es, ¿nosotros también, cuando acudimos al Señor, acudimos con una actitud de confesión, además de gratitud, de confesión? El recaudador de impuestos, consciente de su pecado, no pretendía pedir más que misericordia. ¿Y nosotros? ¿Pedimos la misericordia y la gracia de Dios o ya vamos exigiéndole otras cosas? ¿No? Porque esto ya lo tenemos superado, como el fariseo, ¿no? Quizás alguien en esta mañana pueda preguntarse: ¿pero cómo me puede aceptar a mí el Señor si me considero, no como el publicano, peor que el publicano, ¿no? ¿Cómo puede aceptarme a mí, que soy consciente de que muchas veces no le obedezco y no vivo en sintonía con su voluntad? O he vivido, o estoy viviendo alejado, como decíamos a través de la parábola del hijo pródigo, alejados de la casa del Padre. Pues a través de la sangre de Cristo. Esto es lo que vamos también a recordar en un momento. Dios nos perdona y nos reconcilia con Él gracias al sacrificio y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El justo, porque Él sí que fue justo, murió por los injustos, por mí y por ti. En tercer y último lugar, para orar, no solo necesitas humillarte, no solo necesitas arrepentirte, sino que necesitas fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Es decir, la fe es imprescindible para orar. Porque toda relación con Dios, si tú quieres tener una relación personal con Dios, vas a necesitar la certeza de que Dios te está escuchando y de la confianza de que vas a recibir conforme a su voluntad. En este caso el publicano recibió lo que pidió, sí, porque pidió misericordia, pidió gracia, y el Señor le perdonó, y el Señor le dio esa misericordia, esa gracia. Dice el versículo 14, os digo que el recaudador de impuestos descendió a su casa como justificado, a diferencia o antes que el fariseo. Por la fe el publicano fue justificado, a diferencia del fariseo que pretendía justificarse por sus obras, por sus logros, por sus méritos, por su religiosidad. Sin embargo, solo por la fe en Jesucristo podemos realmente ser declarados justos por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, ¿por qué? ¿Por mis obras? ¿Por la fe? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo. En Cristo, que murió por nosotros. Solo por la fe y por medio de Cristo somos perdonados y declarados justos. Por lo tanto, justo no es la persona que cumple una serie de normas, una lista. Justo es aquella persona, o justa es aquella persona que acude a Dios con fe y confianza en su misericordia, reconoce sus propios errores, se arrepiente de todo corazón y entrega su vida a Cristo. Por eso la pregunta en esta mañana sigue siendo la misma. ¿Quieres ser declarado justo por Dios? ¿Quieres, al fin y al cabo, tener una relación personal e íntima con Dios? ¿Quieres pertenecer al reino de Dios? Recordad que este es el tema que el Señor Jesús está enseñando a través de cada una de estas historias. Si eres cristiano, si ya has sido declarado justo por la sangre de Cristo, recuerda que para orar siempre, si tú quieres relacionarte con Dios, vas a necesitar humillarte siempre, pero en segundo lugar vas a necesitar confesar y arrepentirte de tus pecados, siempre, porque fallamos, hermanos, Y en tercer lugar, debemos acudir con fe para que Él pueda seguir cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Esta es la oración del justo. Pero si tú todavía no has sido declarado justo, porque todavía sigues viviendo a espaldas de Dios, sigues considerando que no necesitas a Dios para nada. Si todavía no te has tomado en serio la obra que Cristo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo ha hecho por ti, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quieres formar parte del reino de Dios? ¿Quieres volver a la casa del Padre? ¿Quieres tener una relación con aquel que te ha dado la vida, que ha dado sentido a tu vida y que quiere continuar dando sentido a tu vida? Si sigues leyendo a partir del versículo 15 de este capítulo 18, dice el Señor Jesús que para entrar en su reino nos debemos volver como ¿qué? Como niños. Claro. Humildad, otra vez lo mismo. ¿Queremos recibir gracia? ¿Queremos pertenecer al reino de Dios? Humildad. Tenemos que acudir como niños, con una actitud sincera. Tenemos que estar dispuestos a bajar los ojos, como el publicano, y a reconocer la maldad que anida nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a bajar de ese pedestal de orgullo? Yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que vivir. Yo no necesito que nadie me diga, que dicte, que oriente, que dé dirección a mi vida. Sin embargo, sabemos que es así. Necesitamos la dirección de Dios porque nos torcemos. Necesitamos al Señor para que Él nos dé una perspectiva, no solo temporal aquí, de gozo, sino por toda una eternidad. Pero también es necesario que confieses tus pecados, tu rebelión, tu transgresión. ¿Qué es la transgresión? Ir en contra de las normas. ¿Qué es la transgresión en relación a Dios? Saber que Dios quiere una cosa y hacer otra. Ser conscientes. Hemos dicho que nuestro problema no es una falta de conocimiento, es una cuestión de voluntad. ¿Quiero o no quiero? ¿Quieres tú tener una relación con Dios personal? Acude a Cristo. Porque Cristo ha vivido la vida que tú por ti mismo no podías vivir. Pero Cristo también ha muerto
el castigo a la justicia que tú y yo no podemos cumplir. Por lo tanto, en Cristo hay seguridad y hay salvación por toda la eternidad. Esta es la oración que el Señor espera que hagamos todos en esta mañana. ¿Crees tú esto? Acompáñame a orar ahora al Señor. Si realmente quieres que esta oración sea una constante en tu vida, para tener una relación personal, diaria, íntima con el Señor, hazte tuya las palabras que yo en vuestro nombre voy a decir ahora, dirigidas al Señor. Sí, Padre, muchísimas gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias por encarnarte, vivir a nuestro lado y explicarnos tu voluntad de una manera tan clara como es a través de las parábolas. Gracias, Señor, una vez más, porque a través de esta historia de hoy podemos entender que te necesitamos, que necesitamos tener una relación personal contigo, reconducir nuestras vidas, pero somos conscientes de que solo tú la puedes reconducir, que tú solo puedes reparar esa relación rota por nuestra desobediencia, por el pecado. Señor, queremos acudir en estos momentos a ti, con humildad y en humillación, en dependencia a ti. Queremos acudir, Señor, en confesión de pecado y en arrepentimiento, pero también con fe, sabiendo que tu gracia nos perdona, que tu misericordia no tiene jamás fin. Y, Señor, que contigo realmente podemos vivir auténticas vidas con sentido. Ayúdanos, Señor, a que nuestra actitud siempre sea esta, que nuestra dependencia sea, Señor, constante contigo, y que nuestra oración, Señor, te agrade, que tú siempre la recibas, porque realmente vamos en humillación, confesión y fe a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a terminar nuestro culto al Señor. Lo vamos a hacer, en principio, cantando y, en segundo lugar, orando. Vamos a terminar nuestro culto al Señor orando también. Y yo le pediré que después del cántico que vamos a tener, nuestro hermano Antonio Solano nos despida con la última oración. Y también decir, estoy viendo que nuestra hermana Lola está entre nosotros. Damos gracias a Dios de que pues, lo permita, que puedas estar gozándote también con nosotros de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, y seguir orando por ella porque necesita mucho. Bien, vamos a ponernos en pie y a cantar el cántico número 2. Sin mí
de nuestra gratitud, Señor, y ayúdanos a saber vivir conforme a tus dichos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sentémonos unos segundos y reflexionemos en lo que nos pasa.